Viaja conmigo a Israel 9 siglos antes del nacimiento de Cristo, concretamente alrededor del año 800 antes de Cristo. Imagínate que eres un pequeño y humilde agricultor israelita, con tu parcelita, tu huertito. Vendes de tu huerto el fruto del esfuerzo en el mercado local, le puedes alimentar también a tu familia. Tienes un par de ovejas, una cabra y 5 o 6 gallinas. Vives humildemente pero feliz. Vives despreocupado, aunque ciertamente la zona está pasando por una sequía seria. Aún tienes agua en el pozo y te consideras afortunado. Vives, eso sí, tan despreocupado que aunque has crecido en una sociedad tremendamente religiosa, te consideras no practicante y vives bien así, no haces daño a nadie, vas al templo de vez en cuando, ofreces tu sacrificio incluso horas antes de las comidas. Pero de repente tu vida da un vuelco. Oyes un zumbido lejano, cada vez más fuerte, se aproxima. No puede ser un avión porque no existen los aviones. Cuando sales de casa, observas una nube a lo lejos, acercándose a gran velocidad, pero es una nube un tanto extraña, no es una tormenta y en unos minutos caes en la cuenta. Millones de insectos, de langostas se aproximan arrasando todo a su paso, devorando plantas, árboles, semillas, comida, campos de cereal y tu modo de vida. Tras unas horas de invasión de langostas se aleja dejando un desolador desierto. No queda nada a cientos de kilómetros a la redonda, ni para ti, ni para tu familia, ni siquiera para tus animales. Y la perspectiva del futuro es pavorosa. La muerte está a la vuelta de la esquina. Pero de repente aparece un hombre. Dice que es un mensajero con un mensaje de Dios que te dice: presta atención. Lo que has sufrido es el castigo de Dios por tu pecado. Porque tú y tu pueblo Israel habéis olvidado al Dios con el que hicisteis un pacto. Arrepentíos, porque esta calamidad que acabáis de sufrir no es nada comparada con lo que está por llegar. El día del Señor, el juicio, la ira. Si el ejército de insectos ha acabado con tu sustento, otra invasión mucho más poderosa viene del norte. La tierra va a temblar, el sol, la luna y las estrellas se van a oscurecer. Grande y terrible será ese día del Señor. Nadie podrá soportarlo, pero, dice el profeta, aun con todo, en medio de esa calamidad, en medio de un sufrimiento inconcebible, Dios te da la oportunidad hoy, la oportunidad de arrepentirte de todo corazón. Y si lo haces, y si crees en Él, Dios se va a apiadar de ti, de todos aquellos co-ciudadanos que se arrepientan. Y no solo perdonará tu pecado, sino que tras esa devastación y dolor, Él va a restaurar todo lo que has perdido. Así como restauró la pérdida y el dolor de Job, pero 1000 veces mejor. Vivirás en esa misma tierra, pero ahora será una tierra sumamente fértil, una Galicia con esteroides. Cosecharás un campo entero de una semilla de trigo y tus animales engordarán, su carne será jugosa e intensa, su leche sabrosa. Vivirás en abundancia plena, abundancia física, pero también abundancia espiritual, porque el Señor Dios Yahvé estará en medio de la nación mostrando su gloria y su presencia, y el Espíritu de Dios morará con fuerza y poder en ti. Pero tienes que prestar atención. Y tienes que confesar arrepentido tu rebelión al Señor hoy.
aferrarte a tu única oportunidad en medio de la tribulación hoy. Muchos habréis notado que no me he inventado esta historia, ¿verdad? Indudablemente me he tomado algunas licencias parafraseando un libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Prediqué hace un mes acerca de ello, así que os quedará para septiembre. Joel. 3 capítulos del pequeño libro de Joel en el Antiguo Testamento. Un llamado de atención por parte del profeta a un pueblo rebelde al que le espera una gran tribulación, pero donde aún hay esperanza de salvación en Dios. Y es apropiado, creo, empezar con esta paráfrasis, porque como veremos en nuestro texto de hoy, en Hechos 2, 14 al 21, Pedro va a citar a Joel casi literalmente, y vamos a ver por qué. En el contexto de Hechos, capítulo 2, Pedro llama a un gran grupo de judíos a prestar atención a la llegada del Espíritu Santo y a las manifestaciones que están viendo. Pedro les va a decir que esta es la muestra de que Dios tiene un plan para salvar de una condenación segura a aquel que invoca a Cristo, al Mesías, al Salvador, al que acaban de crucificar. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver desde estos textos la necesidad urgente de la Iglesia de llamar al pecador a prestar atención al Evangelio de Jesucristo. Es urgente que la Iglesia entienda que hemos de llamar al pecador al Evangelio de Cristo. El texto nos va a mostrar 2 maneras como podemos hacerlo. Número 1, ¿cómo llamamos urgentemente al pecador a prestar atención al Evangelio de Cristo? Primero, corrigiendo del error. El texto, fijémonos, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora 3:00 del día. Permitidme que os lo resuma. Pedro dice: no están borrachos. Fin del primer punto, vayamos al segundo punto. No, es broma, pero para entender esta corrección por parte de Pedro es importante saber por qué lo hace. Recordemos lo que ha pasado hasta ahora. Capítulo 2, miles de judíos están en Jerusalén, están celebrando la fiesta de Pentecostés, se han agolpado de repente miles de ellos en una calle específica. La razón, algo fuera de lo común está sucediendo. Primero, un ruido ensordecedor como de viento impetuoso se ha oído. 2. No puede ser un avión, porque los aviones no existen. Luego unas formas como de lenguas de fuego se han posado, sobre un grupo de personas. Y de repente, permitidme de nuevo el anacronismo como la semana pasada, estas personas han comenzado a hablar de las maravillas de Dios en chino, en portugués, en euskera y por supuesto falando en galego. La semana pasada vimos que todo esto significa que el Espíritu Santo prometido ha llegado, ha bautizado a los creyentes, incluyéndoles en la iglesia, y se ha manifestado de esta forma visual y audible con estos prodigios. Y esto de nuevo ha traído a mucha gente que les escuchan hablar de las maravillas de Dios en sus idiomas, en sus dialectos de procedencia y en la soberanía de Dios. Os cuento el final. Como dicen los jóvenes, spoiler alert. Muchos serán salvos, volverán a sus lugares de origen por todo el Mediterráneo y más allá y extenderán el mensaje de salvación en Jesucristo, que Jesús quiere que se extienda. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero de momento, estos judíos
Fíjate, versículo 5 dice que eran piadosos, hombres piadosos. Piadosos, pero no creyentes, no es lo mismo. Estos hombres, versículos 11 y 12, 12 y 13, están respondiendo con incredulidad e incluso burla. Versículo 13 termina con están borrachos. Por eso, ahora Pedro, movido, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie entre los 11 y se remanga. Y se remanga para corregirles del error. Una nota a pie de página, porque no puedo dejar de pasar la ocasión en estos días de cónclaves, fumatas de colores, cardenales y papas, para recordar que la doctrina del papado no es bíblica. Pedro no es el primer papa. El papa no es el mediador entre Dios y los hombres, sino que el papa es una herramienta de Satanás para expandir el error y la idolatría desde un sistema religioso como es el romano, que es un brillantísimo instrumento demoníaco para conservar a miles de millones en un error que mantiene a esta gente condenada. Dicho esto, no reaccionemos desproporcionadamente y nos vayamos al otro lado. Pedro no es el primer papa, pero Pedro fue una roca para la iglesia de Jesucristo, usado por él para edificar su iglesia, como dice Mateo 16, 18, y lo estamos viendo. El que hacía unas pocas semanas había negado a Cristo de manera estrepitosa, ahora es usado por Dios. Se levanta entre los 11 y declara la verdad a miles de inconversos y celosos judíos. Pedro muestra a la iglesia, hermanos, un modelo a seguir, que comienza con corregir al no creyente del error y decirle, como dice el texto, versículo 14, prestad atención. Prestad atención. ¿No están borrachos? Es apenas, dice el texto, la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Esta expresión es casi cómica. Parece que Pedro está diciendo, no están borrachos, son las 9. Ahora, si fueran las 12, yo no pondría la mano en el fuego. Algunos de estos, ¿verdad? Juan, Tomás y a Felipe les gustan las bebidas espirituosas. No, Pedro dice, ni un alcohólico está borracho a estas horas, y menos en Pentecostés. Pedro dice en el versículo 15, vosotros suponéis que es así. Hermanos, el no creyente no va a entender muchas cosas que pasan aquí en la iglesia. Pueden observar, les invitamos a venir, por supuesto. Pueden comprender hasta cierto punto, pero el incrédulo, por temeroso de Dios que sea, no comprende, no percibe la verdadera obra y el fruto del Espíritu Santo en su extensión. El incrédulo supone muchas cosas, algunas bien, pero otras erróneamente. ¿Te ha pasado? Que el Señor está cambiando tu vida y de repente te dice un no creyente, familiar, compañero de trabajo, oh, qué increíble y piadoso eres. Ahora trabajas duro y tus compañeros de trabajo expresan indudablemente, observamos cómo el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. ¿Con cuán denuedo trabajas? ¿Hacen eso? No, ¿verdad? Pero a ti, ¿qué te pasa? ¿En qué secta te has metido? ¿Te han lavado el cerebro? No nos hagas quedar mal ante el jefe. Relájate. Y es aquí, hermanos, en medio de la oposición, en medio de la incomprensión, donde Dios nos reta, creyentes, nos reta a hacer algo. Pedro está aprovechando la ignorancia, la burla y las suposiciones erróneas. ¿Para qué? ¿Se molesta porque no entienden estos pecadores?
¿O les ignora? ¿O tiene miedo al hombre como tuvo hace unas semanas? No, Pedro nos marca el camino y corrige el error. Hermanos, es ahí donde debemos ver la puerta abierta al Evangelio. ¿Estás creciendo espiritualmente? Si el Señor ha cambiado tu vida, si estás dando fruto, si estás manifestando esa llenura del Espíritu Santo, si andas en el Espíritu, esto va a generar probablemente en el no creyente dudas, preguntas, sorpresa, rechazo o lo que llena de espacio. Porque tú hablas y dices y te comportas y piensas de un modo distinto a como lo hacías antes. Y hermanos, esa es una tremenda oportunidad para el Evangelio. Esta es la oportunidad para decir, presta atención a lo que te voy a decir. Presta atención a sus palabras. Porque esta es la obra de Dios en mi vida. Este es el poder de Dios en mí. Yo soy cristiano. He sido salvo por Cristo de mi error y ahora quiero contarte de tu error. Recuerdo vívidamente en el año 1986 ver el cohete espacial de la NASA Challenger, quizá recordarás, ascendiendo y de repente explotando en medio de la ascensión y trágicamente matando a sus 7 ocupantes. ¿Cuál fue la razón? La NASA supuso que unas pequeñas piezas de goma que aislaban de gases ardientes aguantarían las frías temperaturas. Pero las gomas se endurecieron en el despegue debido a un frío inusual y el resultado fue catastrófico. Asumir en la ciencia es peligroso y puede matar, pero ¿sabes qué mata con toda seguridad? Que el incrédulo camina hacia una segura tribulación eterna y no entiende y no asume que Dios va a condenarle si no cree en Cristo como único Señor y Salvador. Y lo trágico, hermanos, lo trágico es que sin la obra del Espíritu Santo el ser humano no va a entender. Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Es necedad. El Evangelio, Cristo, su palabra, la verdad, el fruto del Espíritu es de risa, es de burla, es de rechazo para el incrédulo. Están borrachos. Son una secta. ¡Qué santurrones! ¡Qué intolerantes! Pero es ahí, hermano, hermana, donde la iglesia debe actuar en el poder de Dios y con denuedo, confianza, fe, ponerse en pie y decir, hey, tienes que conocer la verdad. Presta atención, porque estás equivocado. Esto que ves es gracias a Dios. Esto que ves es la obra de Dios y tú también puedes ser salvado de la tribulación eterna si crees en Él. Hermanos, no estamos borrachos. Apenas son las 12 de la mañana. No, la iglesia manifiesta el fruto del Espíritu Santo también. Y muestra de ello es que podemos presentar la verdad de Cristo como el único camino a la salvación. Sí, corrigiendo el error con paciencia, con conocimiento, con firmeza, con humildad, pero con un sentido de urgencia, con sus palabras, corrigiendo al incrédulo. Corrige del error cuando tengas oportunidad, porque esto es amor, no es orgullo, es amor. No te calles. Estos versículos muestran la necesidad urgente de la iglesia de llamar al pecador a prestar atención al Evangelio de Cristo.
corrigiendo del error. Número 2, segunda manera, comunicando del Salvador. Comunicando del Salvador. Leamos los versículos 16 al 21. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bien, aquí aterrizamos en unos versículos un poquito complicados de entender. Pedro ahora cita al profeta Joel. Joel 2, 28 al 32. Esto es lo que el libro de Joel que parafraseé en la introducción. Y ahora veremos qué dice. Pero antes, importante, quiero que sepamos por qué Pedro está diciendo esto. ¿Por qué? Fíjate en el versículo 16. Dice, sino que esto es. ¿A qué se refiere Pedro con esto es? Esto es la manifestación del Espíritu que está ocurriendo con estas personas hablando en lenguas, hablando en estos idiomas. Los no creyentes, los judíos que se agolpan, están confundidos, muchos se burlan, pero Pedro va a decirles, no están borrachos. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahora, presta atención, es importante que observes algo. Porque Pedro no dice, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. No lo está diciendo. No, dice, esta manifestación del Espíritu es lo que fue dicho por Joel. ¿El qué? Que el Espíritu Santo será derramado con poder. Permíteme parafrasear, esta es la predicación de la paráfrasis, así que permíteme parafrasear a Pedro de nuevo. ¿Cómo que están borrachos? Pero no sois judíos, pero no sois piadosos, pero no estáis celebrando Pentecostés, ¿no conocéis las Escrituras, el Antiguo Testamento? Entonces, ¿cómo se os ocurre decir que están borrachos si hay pasajes en las Escrituras, como este de Joel, que hablan de cómo el Espíritu Santo obra y obrará con poder? ¿No entendéis? Fin de la paráfrasis. Si recuerdas, en 1 de Samuel, una mujer está orando en el templo, orando y está abriendo sus labios, y un sacerdote llamado Elí la ve, ¿y qué piensa de ella? Está borracha. Igual. El estado espiritual de Israel en 1 de Samuel era terrible, era penoso, y ahora no ha cambiado. Pedro no está tan preocupado en este momento por explicar si este viento, si este fuego, si este hablar en idiomas es o no es el cumplimiento de la profecía de Joel, que no lo es. No lo es, aunque hay aspectos que se relacionen. Pedro está preocupado en corregir a los judíos ignorantes y ciegos espiritualmente para entonces comunicarles el Evangelio de Cristo. Y esta es su introducción. Esto es por qué lo hace. ¿Me explico? Dicho esto, ¿qué es lo que dice Pedro? No podemos obviar que Pedro, movido por el Espíritu, escogió específicamente el texto de Joel. Hay mucho escrito en el Antiguo Testamento sobre la venida del Espíritu en el futuro, y también de profecías, de sueños, de visiones, todo ello apuntando a la escatología, es decir, al futuro, al día del Señor. Y Pedro podría haber citado a varios, a Isaías, a Números, Sofonías, pero escogió Joel.
Porque solo Joel habla en un solo texto del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Habla de todos esos creyentes que profetizarán, es decir, hablarán mensajes directamente de parte de Dios. Habla de visiones y sueños que implican información de parte de Dios. Solo Joel habló de señales cósmicas increíbles en el cielo y en la tierra enviadas por Dios. Solo Joel habló del día grande y glorioso del Señor, la segunda venida de Cristo y su juicio, separando ovejas y cabritos, para que los creyentes entren en el reino milenial y el no creyente se quede fuera, castigado eternamente. Todo eso está en el texto de Joel. Así que Pedro, nuestro primer no papa, entonces está matando muchos pájaros de un tiro. Corrige a los judíos que están ciegos a la obra del Espíritu. Explica que los idiomas que hablan no es algo nuevo. Ellos tendrían que Joel ya habló de grandes manifestaciones del Espíritu. Pero también usa Joel para mostrarles algo. Versículo 17. Y sucederá en los últimos días. Últimos días. ¿Sabes qué? Joel no dijo estas palabras. Pedro añade esta expresión últimos días. Esto implica que Pedro sabe algo que Joel no supo. Pedro dice que la profecía de Joel apunta a una realidad futura para él y todavía para nosotros. Y es que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés inaugura no solo el comienzo de la iglesia, sino el comienzo de los últimos días. Llevamos 2000 años de últimos días, hermanos. Entonces Pedro se va, versículos 17 al 20, se va a Joel, lo cita, y habla de que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Habla de sueños, ¿verdad? Visiones, sobre hijos, hijas, ancianos, esclavos. Versículo 19, prodigios en el cielo y en la tierra, el sol, la luna, oscuridad, sangre, el día grande y glorioso del Señor. ¿Qué significa todo esto? Aunque quiero recalcar que Pedro no tiene la intención, ni Lucas, el escritor, de sumergirse en la escatología. Lo cierto es que Pedro citó a Joel, y no solo le citó un poco, sino toda la sección de Joel 2, 28 al 32. Y ya vimos en la introducción, al principio, qué movió a Joel a profetizar en estos 9 siglos antes que Pedro. ¿Recordáis? Un ejército terrible viene del norte, peor que las langostas, arrepentíos hoy. Esto es lo que dijo Joel. Y si lees Joel, especialmente Joel 2, 17 y 18, creo que ahí muestra que el pueblo en ese momento se arrepintió. Judá se arrepintió. Pero tristemente, al igual que sucedió con Nínive, hubo arrepentimiento, ¿verdad? Pero luego abandonaron a Dios en la siguiente generación. Y la historia nos dice que primero los asirios en el año 722 y luego los babilonios en el siglo VI antes de Cristo entraron por el norte, conquistando, arrasando cruelmente, no solo el pueblo de Dios, sino a todas las naciones que se encontraron a su paso. Y esto es lo que Joel llamaba el día del Señor. Lo que Joel no supo es que el día del Señor no se refiere solo a una conquista de un gran ejército. Lo que Joel no supo es que estos eventos cataclísmicos apuntan al fin de los tiempos. Lo que Joel no sabía es que el arrepentimiento de Israel será total algún día y eterno. Lo que Joel no supo es que las profecías, sueños, visiones, a consecuencia del derramamiento del Espíritu, será disfrutado por judíos y por gentiles, viviendo juntos en el reino milenial de Cristo. Todo esto es revelado progresivamente por los profetas
en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Libros como Daniel, Isaías, Ezequiel, Mateo 24 y 25 y Apocalipsis hablan detalladamente de todo esto. Pedro sí sabía cosas que Joel aún no supo. Los eventos narrados por Pedro que profetizó Joel y otros profetas hablan digamos que si, vamos a decir, los últimos días fuera una semana, todo esto que Pedro menciona aquí se refiere al fin de semana de esa semana. ¿De acuerdo? Y estaba pensando esta semana y reticente de dar detalles por temor a crear más dudas de las que aclaro, pero vamos a hacer una introducción a la escatología este domingo por la mañana. Fíjate en esta imagen. La palabra de Dios habla de un tiempo de gran tribulación. 7 años futuros donde toda la humanidad va a sufrir un sufrimiento sin precedentes. Un sufrimiento enviado por Dios como castigo al pecado del hombre. Hambres, terremotos, pestes, guerras, persecuciones, miles de millones morirán y el Señor llama a esto el comienzo de dolores. Mateo 24, 8. Esto está descrito en Apocalipsis 6, del 2 al 17, con la apertura de los sellos. Ahora bien, uno de los propósitos principales de este tiempo será para Dios mostrar su misericordia. ¿Has oído bien? En medio del dolor, el Señor mostrará su misericordia en medio del juicio. Por eso, en este tiempo de la tribulación, muchos también vendrán a la fe en este tiempo y muchos también serán martirizados por ello. Ahora, ¿qué pasa específicamente con Israel en la tribulación? Bueno, tras 3 años y medio de paz, la mitad, durante esa primera mitad, 3 años y medio, un líder mundial va a proteger a la nación de Israel. Pero a partir de ese momento central, va a comenzar a perseguir a Israel de manera despiadada. La Biblia lo llama anticristo. Israel va a vivir un tiempo de terrible persecución y de muerte. Lo explica Mateo 24, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 al 17. Persecución, muerte, eventos sobrenaturales espantosos, escasez de agua, alimentos, enfermedades, calor extremo. Estos 7 años serán sufridos por toda la humanidad. Pero Dios, en medio de todo esto, Él ha diseñado este sufrimiento para que muchos de su pueblo Israel sean salvos. Dios usará esta terrible tribulación para quitar ese endurecimiento, abrir los ojos de su pueblo Israel y salvar a muchos en medio del dolor. También gentiles, pero especialmente diseñado será para el pueblo judío. En otras palabras, habrá mucho sufrimiento del que nadie podrá escapar, ni aun bajo las peñas. Aún el que quiera quitarse la vida no podrá. Y aún en ese terrible sufrimiento, Dios y su misericordia brillarán y muchos serán salvos. Y finalmente llegará, como dice el versículo 20 de Hechos 2, el día del Señor, la segunda venida. Cristo va a volver, va a derrotar a sus enemigos y todos sus salvos, judíos y no judíos, entraremos con Él en su reino de 1000 años en esta tierra. ¿Recordáis hace unas semanas cómo explicábamos desde Hechos 1 que el propósito de Dios desde el principio es tener un reino de súbditos 100% obedientes y leales? Esta profecía habla de ese momento. Cristo va a volver.
va a juzgar a sus enemigos, los va a condenar y durante 1000 años se sentará en el trono de David con súbditos obedientes y leales, judíos y gentiles, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos o siervos, y tendremos al Espíritu Santo morando en nosotros. Versículo 17, toda carne. En el milenio viviremos todos y solo los creyentes. Hoy va a haber una fila muy larga después del culto para hacer preguntas. Pero permitidme 2 aspectos finales. Volvamos a Pentecostés. Los judíos están escuchando a Pedro con ojos como platos. Cita la profecía y lo hace para que entiendan que en ese momento están presenciando el comienzo de los últimos tiempos que culminará con la tribulación. Están presenciando no a borrachos, sino al Espíritu Santo derramado sobre estos creyentes y están hablando en su idioma, en su dialecto, de manera milagrosa y proclamando la verdad de Dios. Pedro está mostrando aquí que Joel, que ellos no se sorprendan tanto, porque Joel ya habló de algo así. Y que específicamente implicará un tiempo final de terror, dolor y sufrimiento sin igual para el enemigo de Dios. Pedro entonces va a mostrarles que ellos son esos enemigos que van a sufrir. Esto nos lleva, segundo y por fin, a la última frase de Pedro. Fíjate en el versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando los gentiles, pero sobre todo los endurecidos judíos, pasen por aquella futura tribulación, será el momento cuando Dios abra su entendimiento y todo Israel será salvo, ¿verdad? Van a mirar al que traspasaron en la cruz. Pedro usa esta frase en el 21 para introducir el brillante del Evangelio, Cristo. Para apuntar al Mesías, al único Salvador, a la única respuesta ante la condenación eterna. Os tengo que pedir disculpas porque he dividido el sermón en 2 partes y no debería. Eso también te va a obligar a venir el domingo que viene. Esto es como una serie de esas que te dejan en el medio, ¿verdad? Pero a partir del versículo 21, Pedro va a desplegar y veremos la obra de salvación del único Señor. Y va a acusarles de haber matado al único que puede hacer posible y a donde apunta en su plenitud la profecía de Joel, apuntando al único que puede hacer posible esa tremenda tribulación y su condenación y la muerte eterna horrible. Pedro dice entonces, prestad atención. Voy a parafrasear de nuevo. Vosotros, judíos, esperáis prodigios, porque lo habéis leído. Señales cósmicas, sangre, fuego, esperáis al Espíritu de Dios, esperáis que vuestro Mesías venga y derrote a vuestros enemigos, esperáis una restauración futura, esperáis un reino perfecto, pero estáis tan cegados, tenéis un corazón tan endurecidos que no podéis ver que vosotros sois los enemigos del Señor. No vais a entrar en su reino. Tan cegados que no podéis ver que seréis juzgados justa y eternamente por aquel mismo que colgasteis hace unos días en la cruz. El verdadero Mesías, el Salvador, el Rey y el Juez, Jesucristo el Señor, quien ha resucitado, vive y volverá con gran venganza. Soy reticente a
hipotetizar, pero aunque el texto lo va a decir más adelante, pero cada uno de estos hombres estaría pensando, ¿será posible que yo sea uno de esos que se van a quedar atrapados eternamente en la terrible condenación que Yahvé va a traer? ¿Cómo puedo ser yo salvo de esa ira eterna si esto es verdad? Si el mundo merece esta ira justa de Dios y nosotros matamos a su Hijo, ¿qué me espera a mí? Pero, Pedro no lo deja ahí, ¿verdad? Porque dice en el 21, si invocáis el nombre. Si invocáis al nombre del Señor, no invocaréis, no clamaréis a un Dios desconocido, sino a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Señor. El Dios hombre, el juez y rey que acaba de resucitar, ha ascendido a la diestra del Padre, acaba de enviar al Espíritu Santo y está mostrando su poder, que significa el comienzo de los últimos días. Arrepentíos antes de que sea demasiado tarde. Salid del error urgentemente. Hoy es día de salvación. Hoy podéis ser limpios. Hoy podéis tener al Espíritu Santo, de cuyas manifestaciones os estáis burlando. Este es el momento de creer, no mañana, hoy. Prestad atención. Vivimos en una verdadera crisis de atención, ¿verdad? Los datos parecen indicar que no me fío de los datos, porque dicen que el 30% de los adolescentes pierde concentración en clase por revisar el teléfono. ¿Solo el 30%? ¿Qué decís, estudiantes, a esto? Dice que el 50% encuentra el uso no académico de la tecnología como una distracción. Hermanos, estamos sumamente sobreestimulados por aquellos aparatos que pretenden ayudarnos y nos cuesta concentrarnos, incluso conciliar el sueño, estudiar. A muchos les cuesta escuchar un sermón de 1 hora a la semana. Es como aquel que dijo, mi mujer me ha dado un ultimátum, dice que o le presto atención o no me acuerdo de más. Una pequeña broma ante la escatología, ¿verdad? Pero hay algo, amigo, amiga, que no es ninguna broma. Y es que esto es para ti si tú no tienes a Cristo. Quizá te llamas a ti mismo piadoso, como estos judíos. Pero si tú no eres creyente, estás cegado. Y el Señor es misericordioso contigo ahora mismo. Estás aquí escuchando este mensaje. Y el mensaje que tú tienes que escuchar ahora mismo es que Cristo murió en una cruz. Ese hombre hace 2000 años no era cualquier hombre. Muchos hombres murieron en la cruz. Pero hay uno especial. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué murió en esa cruz? No porque era un criminal. Murió por la verdad. Y la verdad es que Él murió para que tú tengas la oportunidad hoy de no pasar una eternidad en el infierno, de no pasar una tribulación sin esperanza. Él murió para ganar, para vencer, para sufrir la eternidad en el infierno que tú mereces por tu pecado. Y Él te ofrece en este instante, ahora mismo, te ofrece salvación y te dice, ven, presta atención, escúchame, ven a mí, yo muerto en la cruz, arrepiéntete. Tienes muchas preguntas y lo sé, pero yo tengo las respuestas. Ven a mí, mi carga es ligera, mi yugo no es pesado, ven a mí. Arrepiéntete en este instante y serás librado de la ira que está por llegar. Iglesia, hermano, hermana, hay algo que tampoco es ninguna broma. No es ninguna broma que hemos de ser obedientes. La iglesia de Cristo ha de ser obediente ante la realidad de una tribulación segura y un infierno seguro y eterno.
Fíjate, ¿qué es lo primero que la iglesia hace? Nada más ser formada. Es urgir, correr al pecador para que invoque el nombre de Cristo, para que confiese su pecado y crea en él para perdón. Lo primero que Pedro hace es predicar el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿ha perdido la iglesia de Cristo, ha perdido la atención en lo que es esencial? ¿Nos parece que quizá la iglesia se preocupa de muchas cosas menos en el Evangelio? ¿No es cierto que palabras como pecado, juicio, infierno, arrepentíos no se usan porque no son políticamente correctas y pueden herir sensibilidades? ¿No es cierto que muchos no tienen la convicción de corregir el error y proclamar al Salvador al incrédulo? Hermanos, el Espíritu Santo no nos ha bautizado, no nos ha añadido a la iglesia de Cristo para que perdamos el tiempo sobreestimulados con todo menos con el Evangelio. Con todo y un poquito quizá de Evangelio. Con activismo, con chistes, con charlas de 15 minutos y no con el estudio serio de la palabra de Dios que nos prepara para corregir. Primero corregir nuestro propio corazón para creer, para crecer en conocimiento y en piedad y en convicciones que nos preparan para salir ahí fuera, corregir si es preciso y comunicar el Evangelio a nuestra ciudad. Hermanos, no somos su iglesia para permitir el todo vale, pues yo no soy quien para juzgar o corregir. No, somos llamados a tener celo por la verdad. El Espíritu no nos ha dado dones y no nos da crecimiento. Cristo no murió en una cruz para que su iglesia pierda el tiempo ni tenga miedo al hombre. Una iglesia bíblica no es un supermercado donde el cliente recibe lo que desea. La iglesia de Cristo, empoderada, usando la palabra correctamente, empoderada con el poder del Espíritu Santo, está enfocada en Jesús, el Mesías, el Señor, el manso y humilde que da vida y el juez guerrero que viene a destruir a su enemigo. Nuestra labor es ser columna y sostén de la verdad. Nuestra misión, entonces, nuestro reto es proclamar esta verdad y vivirla en un mundo que debido a su naturaleza pecaminosa ha decidido no prestar atención, ignorar la verdad de Dios. El mundo vive en su parcelita, plantando su huertito, el que lo tenga, hablando metafóricamente, viviendo como quiere, ajeno a Dios, por convicción, no por ignorancia, asumiendo que nada va a pasar y ajeno a la eterna tribulación que se acerca. El mundo no presta atención porque no quiere. Fíjate cuánto no quiere que en ese momento futuro llamado tribulación, con un sufrimiento inimaginable, con eventos claramente, y ellos sabiéndolo, producidos por Dios. Fíjate, 4 veces en el libro de Apocalipsis, dice que a pesar de todo eso, no se arrepintieron y continuaron blasfemando al Dios del cielo. Iglesia, ¿te das cuenta? Nos damos cuenta de que existimos hoy. Tú y yo seguimos en esta tierra, vivimos en Santiago como una muestra de la misericordia de Dios ante el ejército que algún día llegará a esta ciudad a llevarse a todo pecador al infierno. Ante el juicio que se acerca a todo hombre, mujer, rico, pobre, siervo o presidente que rechaza a Cristo. Por tanto, hermano, hermana, te urjo
te pido y me pido a mí, llama pecador al pecador. Llama al error, error. Con respeto, con paciencia, amén. Pero aprovechemos las oportunidades con confianza y con fe. Cuando un incrédulo vea el fruto del Espíritu Santo en tu vida, usa esa puerta para el Evangelio. Cuando un incrédulo diga algo erróneo acerca de Cristo o la Escritura, usa esa puerta para el Evangelio. Y dile, presta atención, por favor. Corrigiendo el error con un sentido de urgencia y comunicando el único mensaje que en el poder del Espíritu Santo, el único mensaje que salva, el Evangelio de Cristo, el juez que viene a juzgar, pero que todavía hoy está abierto a perdonar. Y la Iglesia es el instrumento que comunica este mensaje de esperanza. Hagámoslo, hermanos. Oremos. Señor, reconozco primeramente que he perdido ese sentido de urgencia a la hora de proclamar a Cristo. Las personas van y vienen, sus trabajos, sus quehaceres, sus cultivos, sus familias, todo fantástico y gracias a Dios por la gracia común que tú das. Pero Señor, yo tantas veces vivo pensando que mañana va a existir para mí o esas personas y no tengo ese sentido de urgencia. O tengo miedo al hombre y no corrijo y no confronto con cuidado, con respeto, pero firme en la verdad. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por un hombre como Pedro, que hacía unas semanas había tenido un terror al hombre y te había negado 3 veces a la cara. Y en tu paciencia y misericordia y en la obra del Espíritu Santo en su vida está ante miles de compatriotas celosos, reticentes y que se burlan. Y Él se levanta a corregir desde el error y a presentar la urgencia de arrepentirse y creer en Jesucristo como el único Salvador. Oh Señor, esto pido para mi congregación también, que tengamos este sentido de urgencia, que proclamemos la verdad. Señor, y esto pido para el que no te conoce, que entienda, que abra sus ojos a la verdad en este instante, por favor. Ten misericordia, que tu Espíritu Santo regenere su corazón, entienda el Evangelio y se vaya de aquí salvo para siempre. Oh Señor, tú nos has puesto soberanamente en esta ciudad con la única intención de que seamos luz en la oscuridad. Te pedimos que seamos obedientes y urjamos al incrédulo, al arrepentimiento en Cristo, tu Hijo. Te pedimos, Señor, y te pedimos perdón también, pero te pedimos ser herramientas útiles en esta ciudad, en este país, en este mundo. Te pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén.